A lo largo de los años han existido cientos de asesinos seriales, pero solo unos cuantos llegan a ser conocidos en el mundo entero, ya sea por la brutalidad de sus crímenes o la increíble cantidad de sus víctimas. Como el individuo del que hablaremos hoy, por el misterio creado por sus acciones, el asesino del Zodíaco acabó con la vida de al menos 5 personas en el estado de California durante los años 60 y nunca fue identificado. En diciembre de 1968, David Faraday y Betty Lou Jensen, una pareja de adolescentes, se encontraban dando un paseo en auto por la ciudad durante su primera cita oficial. Habían acordado estar en casa de la joven a las 11 de la noche, pero alrededor de las 10:15, David y Betty decidieron detenerse un rato en un mirador. El lugar era bastante popular entre las parejas que querían ir a besarse y platicar un rato. Poco después de las 11, sus cuerpos fueron descubiertos por una mujer que vivía cerca del lugar. David fue encontrado en el vehículo mientras que Betty estaba a unos pasos del auto. Al parecer había tratado de escapar pero no tuvo éxito. Tenía 5 heridas de bala en su espalda. La policía no encontraba ninguna razón para estos asesinatos, por lo que no hubo sospechoso alguno. 7 meses después, Darlene Ferrin, de 22 años, pasó a recoger a su amigo Michael McGough, de 19, y condujo hasta el estacionamiento del parque de Rock Springs, a 6 kilómetros de distancia de donde David y Betty habían perdido la vida. Se estacionaron y se quedaron dentro del auto a pasar el rato. Poco después, otro carro se paró al lado de ellos, pero inmediatamente siguió avanzando. 10 minutos después volvió, pero esta vez se estacionó directamente atrás de ellos. Un hombre sale y se acerca a Michael, que estaba en el asiento del copiloto. Les apunta con una linterna y dispara su arma varias veces en contra de la pareja. Ambos fueron impactados. El hombre se retira hacia su vehículo, pero logra escuchar a Michael haciendo un ruido, por lo que regresa y le dispara 2 veces más, a cada uno antes de irse. 40 minutos después, la policía recibió una llamada de un hombre que decía que quería reportar un asesinato. Les dio la ubicación del automóvil y les dijo que les había disparado con una 9 milímetros, y además dijo haber asesinado a la pareja del año pasado. Pero los oficiales ya habían encontrado la escena al investigar reportes de disparos en la zona. Ambas víctimas fueron llevadas de urgencia al hospital, donde Darlene fue declarada muerta. Michael, por otro lado, a pesar de sus numerosas heridas en rostro, cuello y pecho, logró sobrevivir, y pudo identificar a su atacante como un hombre de entre 26 y 30 años, alrededor de 90 kilos, unos 73 metros de altura, de tez blanca y pelo castaño y rizado. Aún así, la policía no se acercaba a tener un sospechoso, pero el 1 de agosto de 1969, 3 periódicos de la zona recibieron una carta prácticamente idéntica de alguien que decía ser el culpable de estos asesinatos. Para probar esto, el individuo dio información sobre los crímenes que solo sabría el asesino y la policía, como la marca de la munición y la posición de los cuerpos. Cada una de las cartas contenía un tercio de un mensaje cifrado creado por el asesino. Él demandaba que cada uno de los periódicos publicara su parte del mensaje en la primera página, y amenazaba con que de no seguir sus instrucciones, él haría una masacre durante el fin de semana, buscando a decenas de víctimas. En una de las cartas, él decía que el mensaje contenía su identidad. Los periódicos publicaron las cartas, pero no siguiendo las instrucciones exactas, y dijeron que la policía no estaba convencida de que fuera el asesino real, y pidieron una segunda carta con más pruebas. Los asesinatos prometidos no ocurrieron durante el fin de semana. Unos días después recibieron nuevas cartas. Esta vez empezaban diciendo: "Este es el asesino del Zodíaco". Primera vez que fue usado ese nombre, y dio muchas pruebas para comprobar su identidad. Además preguntaba si la policía se estaba divirtiendo con sus mensajes cifrados, y volvía a mencionar que si lo descifraban podrían capturarlo. No dejó duda de que él era el verdadero asesino. Poco tiempo después, su mensaje fue resuelto por una pareja de profesores, y hablaba sobre la fascinación que sentía por sus acciones. Además hablaba de que llegando al paraíso lo estarían esperando todas sus víctimas para servirle fielmente. El mensaje contenía varias faltas de ortografía, pero en ningún lugar mencionaba su identidad, por lo que el Zodíaco había mentido. El 27 de septiembre de 1969 volvió a atacar, esta vez 2 estudiantes de universidad, Brian Hartnell y Cecilia Shepard. Se encontraban en un picnic a la orilla del lago cuando un sujeto vestido de negro y con capucha se les aproximó. Estaba sosteniendo un arma. Él decía ser un prófugo que había asesinado a un guardia y robado un auto para escapar. Les dijo que necesitaba su carro y algo de dinero para llegar a México. Les dijo que se ataran las piernas y las manos. Cuando ya estaban atados, sacó un cuchillo y los atacó varias veces, a Brian 6 y a Cecilia 10. Luego caminó al auto de la pareja y escribió en una de las puertas su símbolo y otros datos del asesinato.
La policía recibió la llamada de un hombre diciendo que quería reportar un crimen. Luego se corrigió para decir un doble asesinato. Logran rastrear la llamada a un teléfono público a una cuadra de la estación de policía. Encuentran un juego de huellas dactilares en el teléfono, pero nunca lograron emparejarla con nadie. Al llegar a la escena del crimen, ambas víctimas se encontraban con vida. Lamentablemente ella perdió la vida 2 días después, pero Brian se volvió la segunda víctima del Zodíaco en sobrevivir. La policía empezaba a pensar que él solo buscaba parejas jóvenes como sus víctimas, pero precisamente su próxima víctima lo cambió todo, al ser un taxista solitario. 3 adolescentes fueron testigos de este hecho y llamaron a la policía inmediatamente, pero por un error de comunicación buscaban a un hombre adulto de tez morena. 2 oficiales fueron a la escena y 2 cuadras antes se cruzaron con un hombre con las características del Zodíaco, pero al no coincidir con el informe no lo detuvieron. Unos días después el Zodíaco mandó una carta burlándose de la policía, diciendo que si hubieran revisado el parque, en vez de estar comiendo donas lo habrían atrapado. El 8 de noviembre los periódicos recibieron otra carta del Zodíaco, que incluía un nuevo mensaje codificado, el cual nunca fue descifrado, y muchos creen que en realidad no dice nada y solo son símbolos aleatorios. Luego de esto, el Zodíaco dice que hará que sus asesinatos parezcan accidentes y que la policía nunca lo atrapará, ya que es muy listo para ellos, pero continúa enviando cartas burlándose de la policía. En una menciona que luego del asesinato del taxista, 2 policías lo pararon para preguntarle si habían visto algo sospechoso, y él les dijo que vio un hombre pasar con un arma, así que ellos se fueron en la dirección que les dijo. Paul Stein, el conductor del taxi, sería la última víctima confirmada del Zodíaco. Un año después, una joven madre decidió ir a visitar a sus padres al pueblo donde vivían, por lo que tomó su auto y se fue manejando junto con su hija. La señora se encontraba embarazada con 6 meses de gestación. El viaje iba tranquilo hasta que un auto le empezó a hacer señales de luces para que se detuviera. Al detenerse, un hombre se baja del vehículo y le informa que la llanta trasera de su auto se encontraba baja de aire, por lo que amablemente se ofrece a arreglarla. La mujer acepta el gesto de amabilidad y el hombre realiza la compostura. Unos 5 minutos después le dice que ya está arreglado y que puede continuar con su viaje. La mujer continúa manejando aliviada de que esto no pasara a mayores, pero unos kilómetros más adelante siente algo extraño. Su llanta se había reventado, por lo que tuvo que detenerse a mitad de la carretera. El hombre que le había ayudado seguía detrás de ellas, por lo que se para también a auxiliarla y le ofrece llevarlas a la estación de servicio más cercana, donde podrían hablar al taller local para pedir una grúa. La mujer acepta y junto a su hija se suben a su carro. Entonces el hombre comienza a manejar por un buen rato sin prestar atención a nada de lo que le dijera la mujer. E incluso pasaron varias estaciones de servicio y nunca se detiene. La mujer entra en un estado de pánico y en una parte de la carretera logra ver un bulto de paja por un lado, a lo que la mujer reacciona rápidamente, toma a su hija y se avienta junto con ella. Al caer corren rápido a esconderse tras unos árboles. El hombre se frena y baja del vehículo y las busca por alrededor de 15 minutos, antes de frustrarse e irse del lugar. La mujer luego se acerca a la carretera a pedir ayuda. La policía llega al lugar y la llevan a la comisaría, donde sin saber nada del tema, ella logra ver un retrato hablado del asesino del Zodíaco, e inmediatamente lo identifica como el culpable. Meses después, el Zodíaco manda otra carta para burlarse de la policía, donde dice que recientemente realizó un viaje muy entretenido con una joven madre embarazada y su hija. Después de esto, el Zodíaco continuó enviando cartas a los periódicos con mensajes cifrados, que supuestamente incluían su nombre, pero ninguna de estas han sido resueltas hasta la actualidad, y la identidad del asesino del Zodíaco continúa siendo un misterio. Durante mi último año de la secundaria yo vivía en unos departamentos que estaban muy cerca de la playa. Mi mejor amiga de la escuela, Andrea, vivía en el mismo edificio, así que nuestros padres siempre nos daban permiso de ir a visitarnos y cuando no, podíamos vernos en las áreas comunes del edificio. Entonces solíamos vernos todos los días y pasar todo el tiempo juntas. Realmente la pasábamos muy bien, ya que el edificio tenía alberca y algunos otros espacios divertidos. Por lo general solíamos perder el tiempo en internet o hablar sobre los chismes de la escuela. Pero un día, Andrea llegó vistiendo ropa de ejercicio, lo que se me hizo bastante raro. Al llegar me dijo que quería que comenzáramos a ir a correr por las tardes y que me fuera a cambiar porque empezaríamos ese mismo día. A mí se me hizo algo gracioso, pero accedí y fui a cambiarme. Me volví a encontrar con ella en el lobby. Ya ambas estábamos listas para salir. Como dije, el edificio donde vivíamos estaba muy cerca de la playa y solo teníamos que caminar 1,5 cuadras para llegar al malecón.
Así que decidimos ir hacia allá para empezar con nuestras caminatas. Andrea y yo continuamos haciendo esto por varias semanas y yo comencé a disfrutarlo bastante. Lamentablemente, después de un tiempo, Andrea comenzó a perder el interés por salir a caminar y dejó de hacerlo. Pero para mí ya se había vuelto parte de mi rutina. Entonces decidí continuar con esta actividad por mi cuenta, y aunque extrañaba hacerlo con ella, aún podía disfrutarlo sola. Un día por la tarde salí a hacer mi caminata como de costumbre en el malecón. Se podía disfrutar la brisa del mar mientras corrías, pero también la sombra de los árboles, ya que había varias palmeras y demás vegetación por todo el camino. Y aunque era más suave correr por la playa, yo prefería hacerlo sobre el pavimento para evitar el exceso de sol y que mis tenis no se llenaran de arena. Y este día no sería la excepción. Solía correr 5 kilómetros de ida y siempre trataba de romper mi récord de tiempo, y los 5 kilómetros de regreso los hacía caminando, para relajarme y descansar. Además aprovechaba el tiempo de regreso para disfrutar la vista y para poder pensar en mis asuntos o simplemente para escuchar mi música favorita. En este día en particular había estado a punto de romper mi récord de tiempo, así que al terminar de correr estaba bastante exhausta. No quería pensar en nada, entonces decidí solo escuchar música mientras caminaba de regreso, para descansar un poco. Todavía no llevaba ni 1 kilómetro de mi caminata de regreso cuando escuché «¿Estás de vuelta tan pronto?». Yo me aterré y me quité los audífonos. Al voltear pude ver un sujeto escondiéndose entre un contenedor de basura y un árbol. Él estaba viéndome directamente. Yo traté de actuar como si no lo hubiera visto y continué caminando, pero él tomó su bicicleta y comenzó a caminar tras de mí mientras la arrastraba. Él siguió hablándome y yo simplemente lo ignoré, pensando que tal vez en un momento él se rendiría y me dejaría en paz. Pero mientras más lo ignoraba, el sujeto se enfurecía. Él ya iba caminando a un lado de mí cuando decidí voltear a verlo. Pude ver su enojo en su mirada, y cuando vio que lo estaba viendo, él estiró su brazo para tratar de sujetarme, pero yo no lo dejé, y comencé a correr con todas mis fuerzas. Al principio logré dejarlo un poco atrás en lo que él reaccionaba y se subía a su bicicleta, pero yo ya estaba algo cansada y él iba a toda prisa en la bici, por lo que yo no pude mantener la distancia entre nosotros. Él me alcanzó y nuevamente se puso a un lado mío y comenzó a decirme que me detuviera, que no sabía lo que me iba a pasar si lo hacía perseguirme más tiempo, y que él podía hacerme muy feliz. Yo no podía evitar preguntarme qué rayos tenía en la cabeza este tipo. Yo seguí corriendo, no planeaba detenerme por nada del mundo. Fue entonces cuando pude verla, como caída del cielo. Era una señora junto con su bebé que estaban por subirse a su carro. Yo como pude le grité «¡Hola, mamá!». Me acerqué corriendo a ella. Al acercarme le pregunté «¿Qué tal te fue en tu caminata, mamá, y cómo se portó el bebé?». Gracias al cielo ella se dio cuenta de lo que estaba pasando y me siguió el juego. Me saludó y me abrazó. Me dijo que todo había estado bien y que ya estábamos listas para irnos a casa. El sujeto de la bicicleta escuchó todo y solo siguió de frente como si nada hubiera pasado. Cuando él se alejó, la señora fue muy amable, me preguntó si estaba bien y se ofreció a llevarme a mi casa. Yo le agradecí porque tal vez había salvado mi vida. Le conté lo que había pasado a mis padres y ellos se preocuparon muchísimo. Mi papá comenzó a acompañarme por las tardes cada que yo quería salir a correr. Ellos realmente eran muy buenos padres y nunca me volví a encontrar en una situación como la de ese día, pero no puedo evitar preguntarme lo que habría sucedido si yo no me hubiera encontrado con esa señora, o si ella no hubiera comprendido lo que estaba pasando.